Para comenzar, la depresión se define como una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, de la regulación emocional y del comportamiento, que por ende afecta las áreas de desarrollo del individuo, es decir, afecta el área social, el área familiar, el área educativa y el área individual. También existen diferentes tipos de trastornos relacionados al estado de ánimo, tales como son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, trastorno depresivo persistente o distimia, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos, trastorno depresivo debido a otra afección médica, trastorno depresivo especificado o no especificado. Y por último está el trastorno de depresión mayor, que es el que se abordará a lo largo de este documental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya es considerada como un problema de salud pública, destacando un 4% que vive con depresión, aunque todos son propensos, con mayor probabilidad se encuentran los jóvenes y ancianos. Estamos hablando desde algo general y nos dice que el 9.2 ha sufrido depresión y los jóvenes presentan tasas mayores en la actualidad debido a que son más los detonantes que están presentes en nuestro contexto. Los datos recabados del INEGI nos arrojan que 14.48 millones son hombres, 20.37 millones son mujeres, dando un total de 34.85 millones y de todos ellos, solamente 1.63 millones toman antidepresivos. La mayoría no quiere o por falta de recurso, que también es un factor importante. Asimismo, se dará la definición de depresión mayor. Se caracteriza principalmente por una tristeza profunda y la pérdida de interés, conocido como anedonia. Incluye lo emocional, lo cognitivo, físico y de comportamiento como principales síntomas. Para recabar información solicitamos el apoyo del licenciado en Psicología José Antonio Martínez Lara, quien nos compartirá sus conocimientos acerca del tema. Bueno, me presento, yo soy Esli Betsabe Morales Molina, estudiante de Psicología del quinto semestre. Mi nombre es Vianey Esmeralda Molina Cosota, de la misma manera soy estudiante de Psicología del quinto semestre. Hola chicas, mucho gusto. Me presento, soy el psicólogo José Antonio Martínez Lara, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y les voy a hablar un poco sobre el trastorno de depresión mayor. Bueno, pues sabemos que es importante considerar el CIE-10 como el DSM-5 para poder tener como un diagnóstico más especificado y más claro. También es importante que dentro del diagnóstico debe contar el paciente o el usuario con mínimo de 5 criterios, como la pérdida de interés, el placer, el estado de ánimo va a ir como de forma progresiva, también puede aumentar de peso, puede bajar de peso la persona. Recordemos también que en adolescentes y niños se llega a presentar este trastorno de depresión mayor más con síntomas de irritabilidad. Por lo tanto, es importante que tengamos presentes y estemos alertas cuáles son sus síntomas y criterios que se van a ir presentando durante las primeras 2 semanas y que eso puede ir pues aumentando con el paso del tiempo. Eso es como a grandes rasgos lo que puede ocurrir dentro de los criterios que se pueden considerar. También sabemos que puede existir como fatiga, pérdida de peso, aumento de peso. Eso puede ocurrir también en adolescentes y en niños. Y dentro de ello es importante mencionar que también pueden existir pensamientos suicidas y por lo tanto es un foco que se tiene que estar como en alerta porque la persona pues está en riesgo, ¿no? Y de acuerdo a las experiencias que usted ha tenido, ¿ha abordado en algún momento un caso sobre depresión mayor? Sí, he trabajado con usuarios que han tenido depresión y por lo tanto sabemos que en este proceso de acompañamiento psicológico se requiere y se le pide al usuario que en las primeras sesiones tenemos que hacer un contrato de vida. No sé si lo habían escuchado, pero el contrato de vida es importante para que nuestro usuario pues se mantenga
con vida durante las sesiones que vaya a trabajar con nosotros. Es una técnica que es muy fundamental y es muy importante aplicarla para que nosotros tengamos la certeza de que nuestro usuario va a estar acompañándonos en este proceso. De la misma manera, tenemos que hacerle saber que durante el proceso podrán detonarse algunas crisis y que en ese momento nos puede consultar en cualquier momento y en cualquier hora, pero también tenemos que poner como ciertas reglas, por así decir, para que también no dependa completamente el usuario de nosotros. Tenemos que saber cómo diferenciar pues esa parte entre terapeuta y paciente, y del mismo modo podemos ir como programando y dándole a entender de que si en algún momento llega a necesitar de nosotros vamos a darle la certeza de que si no le podemos contestar en el momento, lo vamos a atender, pero no va a ser de forma directa, ¿no? Y por lo tanto, pues ya programarle una sesión más próxima para poderle ver. De la misma manera, también tenemos que identificar cuáles son sus redes de apoyo, porque sabemos que una persona con depresión mayor, pues se requiere también indagar cuáles son sus redes de apoyo, tanto en la parte escolar, en la parte familiar, en la parte escolar, en la parte individual, si cuenta con pareja o no. O sea, como que tenemos que contemplar todas las esferas del sujeto. Entonces, sí, ¿cómo lo he abordado? Pues en primera, como les había mencionado, ¿no? La técnica del contrato de vida es importante. También poder conocer cuáles son sus redes de apoyo primarias para que él se mantenga pues con vida, ¿no? Igual algo que tenemos que ir como cuestionando dentro de las primeras sesiones, identificar cuáles son los puntos que le llegan a detonar a nuestro usuario cuando llega a tener tal vez un pensamiento suicida. Ok. Y para todo esto, ¿quiénes son los que pueden diagnosticar? Ok, muy buena pregunta. Como bien sabemos que nosotros como psicólogos generales solo podemos dar como las intervenciones, ¿no? O podemos dar como un diagnóstico en hipótesis, en base a todos los criterios que ya conocemos y manejamos, pero lo ideal sería canalizarlo con un psiquiatra, ¿sale? Sabemos que la parte del acompañamiento psicológico, sobre todo los psicólogos generales, solamente podemos dar un acompañamiento. Por lo tanto, quien diagnostica pues es un psiquiatra. Recordemos que cuando ya hablamos de un trastorno de depresión mayor, el usuario en su mayoría requiere de ciertos antidepresivos. Por lo tanto, pues quien tiene que darle ese acompañamiento tiene que ser un psiquiatra. Y del mismo modo, también se tiene que acompañar con terapia. Recordemos que solamente tomar fármacos o antidepresivos por sí solos no es tan funcional si no se acompaña también de un proceso terapéutico. ¿Quién diagnostica? Un psiquiatra. Ok, muchas gracias. Ok, tiene que estar presente en un promedio de las primeras 2 semanas de forma consecutiva y de forma persistente, y a raíz de eso se da como un promedio de 1 mes a 3 meses cuando es depresión mayor. Recordemos que hay otros tipos de trastornos depresivos en el cual cuentan con diferentes criterios. Unos nos mencionan que puede ser 6 meses, puede ser 3 meses, o bien pueden ser en 1 año, en 2 años cuando hablamos de distimia. Pero con depresión mayor podríamos estar hablando desde las primeras 2 semanas con síntomas persistentes, o bien 1 mes. Ok, agradecemos su participación para esta información. Muchas gracias, y pues espero que poder apoyarles en esta investigación. Igual cualquier duda o pregunta, pues pueden buscarme. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, una vez escuchado lo que nos comenta el licenciado en psicología José Antonio, también es importante tener en cuenta la comorbilidad del trastorno depresivo mayor con algunos otros trastornos. Entre ellos se puede existir una comorbilidad con trastornos relacionados a alguna sustancia, al consumo de alguna sustancia. También puede haber una comorbilidad con el trastorno de pánico, con el trastorno obsesivo compulsivo, con trastorno de anorexia nerviosa o de bulimia nerviosa, e incluso también llega a existir comorbilidad con el trastorno límite de la personalidad. Para identificar ello, pues es necesario llevar como un estudio o indagar más como en el historial clínico de la persona o del paciente.
De igual manera, pues es importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que como bien se sabe, en algunas situaciones hay síntomas o algunos signos que llegan a ser un tanto parecidos a los otros trastornos. Sin embargo, pues es importante pues tener en cuenta los criterios, hacer un análisis muy minucioso para que este no llegue a ser confuso, como es en el caso de los episodios maníacos con ánimo irritable o episodios mixtos, ya que como bien se sabe, pues también en los episodios de depresión mayor se ve un ánimo muy marcado de forma irritable y pues en muchas ocasiones suele ser difícil de diferenciar. También se debe tomar en cuenta el trastorno del humor debido a otra afección médica, ya que pues en las alteraciones a nivel del humor, a nivel del ánimo, pues también dentro del trastorno depresivo mayor se llegan a ver involucradas. Sin embargo, para hacer esta diferenciación es importante el hecho de realizar examen físico, pruebas de laboratorio y cualquier prueba que nos indique que las situaciones o los síntomas se deben directamente pues a una afección médica. Otro trastorno a diferenciar es el trastorno depresivo o bipolar, que es inducido por sustancias o medicamentos. Se distingue del depresivo por el hecho de que existe el consumo de alguna sustancia. Este sería como el punto focal para distinguir el trastorno depresivo mayor con el trastorno depresivo bipolar por consumo de alguna sustancia. De igual manera, se tiene que tomar en cuenta el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. En este dice que la distraibilidad y la baja tolerancia a la frustración, pues puede parecer un tanto en el trastorno de déficit de atención también, como en un episodio depresivo mayor. Sin embargo, es por ello que se deben tomar en cuenta como las características y se debe detallar bien como el análisis que se esté realizando al paciente y pues lógicamente se tiene que indagar más y no quedarse como con las primeras impresiones del paciente. Igual, como lo mencionaban anteriormente, el tiempo que debe pasar para considerar este diagnóstico pues es determinante también para identificar si sí se presenta un trastorno depresivo mayor o no se está presentando un trastorno depresivo mayor. Para complementar la información, también solicitamos el apoyo del maestro Óscar Domínguez González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. De acuerdo a lo que conoce, ¿nos puede mencionar las alteraciones que existen a nivel neurofisiológico en personas con depresión mayor? Claro, algunos de los factores que influyen a nivel neurofisiológico, se puede dar la liberación de cortisol que genera comportamientos de procrastinación, falta de interés en las personas que padecen de este trastorno. De igual manera, a nivel serotoninérgico, hablamos de una dificultad en la recaptación de este neurotransmisor que provoca alteraciones en el estado de ánimo, es decir, que las personas pueden presentar episodios de tristeza, falta de interés por las cosas que les generaban placer, ¿sí? Dificultad para relacionarse con su medio. Ok. De acuerdo a esto, ¿cuáles son los principales enfoques o corrientes que existen para el abordaje del trastorno de depresión mayor? Desde la psicología tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, que es una de las más recomendables para el abordaje de este trastorno. Sin embargo, hay otros enfoques como el enfoque humanista, el enfoque psicodinámico, la terapia breve, la terapia sistémica, que son enfoques que te permiten tener un abordaje con la persona y que unos pueden tener una duración de 3-4 sesiones y otras que van más largas y que inclusive pueden llegar hasta las 12 sesiones. Ok, y usted me imagino que abarca desde el enfoque cognitivo-conductual. Es correcto. Ok, ¿cómo podría mencionarnos usted que aborda este trastorno? Bueno, el abordaje del trastorno depresivo mayor desde la terapia cognitivo-conductual nos permite enfocarnos en 4 aspectos principales, que es la manera en cómo el paciente piensa, siente, experimenta sensaciones corporales y da como resultado ciertos comportamientos. En los pensamientos lo que hacemos regularmente es trabajar la reestructuración del contenido del pensamiento.
pueden existir algunas distorsiones cognitivas que no le permite ver con certeza o con asertividad la realidad del paciente. Desde la parte de los sentimientos, trabajamos en que el paciente se enfoque en poner un nombre a lo que está sintiendo y cómo es que lo está sintiendo, viviendo y experimentando, sin que llegue a la necesidad de reprimir, sino más bien que experimente esas emociones para que pueda permitirse el desarrollo del trastorno con efectividad. Desde las sensaciones, bueno, ¿cuáles son las principales reacciones corporales que su cuerpo tiene? ¿Sí? Y uno de los más importantes tiene que ver con la manera en cómo nos comportamos. Existe una congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Si no se da de esta manera, pues lo que hacemos es la reestructuración de hábitos o la generación de nuevos hábitos. Agradecemos el tiempo que nos dedicó para poder compartir de sus conocimientos. Muchas gracias, un gusto, hasta luego. Mencionaremos factores. Estos se dividen en 3 categorías. Cada uno de ellos tiene cierta relevancia dentro de la depresión mayor. Los factores genéticos, los factores neurofisiológicos y los factores psicosociales. En la primera categoría nos habla de que solamente existe la probabilidad, es decir, que si algún familiar cercano fue diagnosticado con depresión mayor, no quiere decir que la otra persona cercana a ella tenga del mismo modo este trastorno, sino que será necesario de un detonante para que esto suceda. Así también, no solamente existe un gen, sino son muchos los que se ven involucrados. De igual manera, mencionaremos los factores neurofisiológicos, retomando lo que el licenciado en psicología Óscar Domínguez mencionó. Para empezar, tenemos que saber el concepto de neurotransmisor. Estos son sustancias químicas que se encargan de transmitir señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Estas se encuentran en la terminal axónica de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas. Estos neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios. Para finalizar, tenemos los factores psicosociales, que dentro de la depresión mayor son los detonantes con mayor peso. En el primer lugar tenemos los antecedentes personales de episodios depresivos. Así también se encuentran los antecedentes familiares, la ausencia de apoyo social, la inexistencia de las redes de apoyo, el estado civil tiene mucho que ver también, los acontecimientos vitales y estresantes que pueden existir dentro del contexto, como en personas realizadas, en personas mayores, el nido vacío, en edades generales las rupturas amorosas y en personas adultas iniciando otra etapa, la jubilación. Y bueno, una vez abordados los temas anteriores, se concluye con la importancia que se debe dar a la salud mental. A lo largo de este taller se abordó el trastorno depresivo mayor, perteneciente a la categoría de trastornos del estado de ánimo. Es decir, existen demasiadas clasificaciones de trastornos mentales y es por ello que pues hoy en día existen profesionales que atienden específicamente la salud mental, tales como son psicólogos o psiquiatras y algunas otras especialidades que realizan diagnósticos o intervenciones multiaxiales. Es por ello que se invita a que si en algún momento tienen la posibilidad, pues agenden una cita y prioricen también esta parte de cuidar su salud mental. Y es todo.